En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Aquí está Jesucristo, el vencedor del pecado y de la muerte, el único, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que da sentido a nuestro corazón. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de esta lista de reproducción, cuidar el corazón en un mundo descorazonado. Y es bonito, ¿no? Dejar en redes sociales, te vean uno, te vean mil, dejar este testimonio de fe del trabajo que han hecho teólogos y padres de la Iglesia para profundizar en las verdades de nuestro tiempo, en las verdades antropológicas, filosóficas, teológicas y sobre todo desde la Escritura. La Escritura es el fundamento, la columna, no es la base de la propia tradición viva de la Iglesia y del magisterio ordinario y extraordinario de los papas y de los obispos. Bueno, pues como cristianos vamos a profundizar en este tema apasionante de cómo cuidar el corazón hoy en un mundo que, por desgracia, está descorazonado, como el mundo cuando Cristo se encarnó en la plenitud de los tiempos. Eso no ha cambiado. Vamos a ver hoy algo importante. Vamos a comenzar a hablar del corazón anclado y fiel frente a una cultura voluble. Y vamos a ver qué significa esto. Van a ser como 3-4 vídeos aproximadamente donde vamos a profundizar en esta realidad. Cómo tener un corazón anclado y fiel en Dios nuestro Señor sin caer en la desesperanza, en el descorazonamiento, en la abulía, en el paroxismo, en toda clase de, vamos a decir, de negrura espiritual, de falta de fe, de falta de amor, de pundonor, de tomar la vida realmente con el pulso que se merece, con toda la grandeza de saber que Dios se ha revelado, que Dios se ha manifestado y que Dios quiere que tú estés con Él. No solo en el tiempo, sino también en la eternidad, y que tiene un proyecto para ti, una vocación y una misión en este mundo. Bueno, nada más precario y nada más amenazado que la fidelidad. Comenzamos por aquí para ver que lo que Satanás ataca es la fidelidad. Desaparece en el momento en que dejamos de guardarla. No guardar la fidelidad, desaparece. Por lo tanto, es un tesoro escondido, es la perla escondida en el campo, es la buena noticia que nos trae el Señor para conservar, para hacer reserva, para hacer intimidad, ¿cómo decir?, blindada, los tesoros divinos, los tesoros de la gracia del Señor. Hay que cuidar, hay que proteger, hay que tener esa formación espiritual para saber discernir, ¿no?, y guardar aquello que merece la pena guardar y desechar aquello que tiene que ser desechable. Bueno, decía Ortega y Gasset, este filósofo: yo soy yo y mis circunstancias. La baja tolerancia al sufrimiento. Vamos a poner aquí un marcador. La baja tolerancia al sufrimiento de la sociedad del bienestar, así se llama hoy, aunque sabemos que es la sociedad del malestar. Jamás ha habido tanta ansiedad, tanto problema de depresión, tanto ansiolítico y pues eso, tantos problemas, ¿no?, para comprender el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Estos pecados terribles, ¿no?, que te llevan al individualismo, a la soledad, al sinsentido. Bueno, pues la exigencia de soluciones rápidas, lo queremos ya, todo ya, así, rápido. Y la escasa responsabilidad individual, la prisa, el individualismo, como digo, la quiebra de la familia. Son entornos culturales, pero que se hacen tan nuestros como el bastón creado por la cultura para el ciego. El diccionario de María Moliner define al voluble: persona que cambia frecuentemente o fácilmente de ideas, gustos, afectos, etc. Esto está a la orden del día, se podría decir, es una de las definiciones de la personalidad de una sociedad enferma que ha caído en la dictadura del relativismo que tanto mencionaba su santidad Benedicto XVI. En cambio, define al fiel como aquel que guarda la fe, que es constante en sus afectos, por lo tanto, guarda la fe, es constante en sus afectos, importantísimo. Hoy en día vivimos en ese sentimentalismo que es según me sienta hoy, según me levante, según me apetezca o no, me pete o no, sea flow o no. Bueno, el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es decir, es constante. La constancia es importante, va aprendiendo, va fallando también, aprende de sus propios errores, pero es constante en sus afectos, sabe dónde está la dirección, sabe hacia dónde ir, ¿no? Porque tiene fe. Quizá porque eso mismo empieza diciendo, ¿no?, este texto tan bonito, ¿no? Volubles, por lo tanto, o fieles. Es la gran decisión. ¿Queremos ser volubles o fieles? Y estamos en una cultura que claramente vamos a ver que es voluble, que es no solo vulnerable a todos los demonios, sino que le abre las puertas de par en par a todos los malos espíritus que lo que hacen es engañarte a ti y a mí para caer en esta ceguera
en esta ceguera espiritual en donde ni siquiera pedimos un bastón porque nos consideramos encima orgullosos y soberbios, pretenciosos, ¿no? Y pensamos que vemos, que creemos, ¿no? Y que vemos. Creemos lo que nos da la gana y vemos lo que queremos, ¿no? Y esto, pues como diría el Señor, aquí está el fariseísmo de nuestro espíritu que tenemos que vencer. ¿Cómo se vence? Con formación. Por eso continuemos. Recordamos algunos asaltos a la fidelidad en nuestra cultura. El primero, la fidelidad como un valor a la baja en la cultura actual. Vamos a analizar con profundidad este tema de la fidelidad porque es lo primero que hemos visto que ataca Satanás. De hecho, el amor divino en la Sagrada Escritura se define como Amat, Gesed Amat, que es en hebreo es amor fiel. El amor y la fidelidad están intrínsecamente ligados, son una misma realidad. El amor es fiel por naturaleza, la esencia del amor es la fidelidad. Bueno, ¿qué es lo primero que ataca a Satanás? Aquello de lo que él mismo se ha hecho contrario, ¿no? Es el rebelde, el espíritu rebelde contra esa fidelidad al plan de Dios, al amor de Dios. Por lo tanto, detesta todo lo que sea fiel. ¿Por qué? Porque detesta el mismo amor. No ha querido ser amado, ¿no?, por aquel que se lo ha dado todo y ha querido emprender el camino de la rebeldía y de la soledad y de la negrura espiritual y de ese fondo tenebroso que es el error, el pecado, la tiniebla, ¿no?, la muerte, la misma muerte. Bueno, pues hemos pasado de valorar la estabilidad a valorar el cambio en esta sociedad atrofiada en la que vivimos y que, bueno, en todos los periodos de la historia se ha valorado una cosa más que otra y sabemos que la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo, no es que sea un valor, pero aquí hablamos a nivel técnico, vamos a decir sociológico, de valores en cuanto a axiología, en cuanto a fundamentos no antropológicos de esta sociedad actual. Bueno, pues claramente ha querido cambiar lo que era estable por lo que es, pues eso, fugaz, algo que pasa, el cambio. La posmodernidad, por lo tanto, se caracteriza por una gran cantidad de cambios en todos los ámbitos de la vida. Por contra, a la base de la cultura occidental subyacía la tesis aristotélica. Esto es muy bonito. El cristianismo, la filosofía cristiana, parte también de esta tesis, ¿no? De hecho, la rutina viene de rutinis, que es donde se colocaban los palos, ¿no?, de las barcas, los remos, para remar y cada día poder hacer ese gesto, ese esfuerzo, ¿no? Cada día tiene su afán, dice Cristo nuestro Señor. Bueno, pues en esta tesis aristotélica es muy bonito que el movimiento no es ser. Es decir, como que decía, no, aquí lo importante es la realitas, la realidad. Y lo que se condensa, lo esencial, es algo que no se mueve, es inmutable. Así como Dios es inmutable y no cambia, y lo que crea lo crea para siempre, y lo crea en ese amor eterno, no inconmensurable, pues las cosas bellas de la vida, la unidad, la verdad, la bondad, es decir, en contraste con el ser con mayúsculas que da ser a todo lo demás, pues hay que adentrarse en la quietud y en la contemplación. Fijaros, todo lo contrario al cambio, en la quietud y la contemplación. Es decir, quien contemplaba a Jesucristo, ¿no?, ¿y quién hacía esto de forma especialísima? La Virgen María. ¿No? Sabemos que ella, ¿no?, contemplaba y guardaba, reservaba ese espacio para Dios y guardaba todo, meditaba, guardaba, ¿no?, todas las cosas en su corazón inmaculado. Porque contemplaba, ella sabía que estaba siendo enseñada por el mismo Dios. Bueno, cuando Dios te enseña acerca de la realidad de tu propia vida, de lo que vives, de lo que tienes que hacer, de los proyectos que tendrás, de cómo poner tu vida en manos del Señor, el Señor siempre te lo va a inspirar, te lo va a sugerir, te va a acompañar en la quietud y en la contemplación. No en el ruido, en el movimiento, en el esto hoy, mañana otra cosa, no. Son cosas ordenadas, el ordo amoris, ¿no? Bueno, pues es bonito. La tesis aristotélica consideraba el movimiento como no ser, prácticamente, ¿no? El movimiento es algo que no es. Como diciendo, la historia está en movimiento, sí, pero porque hay un ser que le da consistencia a la historia. El amor es un amor en movimiento constante, pero porque hay un amor fundante que da sentido a todos estos amores, ¿no? La contemplación, por lo tanto, de Dios, los principios fundamentales de la manera de pensar, de hablar, de actuar, de decidir, tienen que ser sólidos, tienen que ser fundamento, nunca pueden ser movimiento, etéreo, ¿no?, abstracto, volátil. Sin embargo, aquí estamos viendo eso, que la posmodernidad está endemoniada, está tomada por estos demonios. Por el contrario, giró su atención del ser al estar. Ahora lo que importa simplemente es estar. Tú estás ahí, permanecer, al devenir, ¿no? Es decir, ahora ya no importa permanecer, no importa echar raíces, ¿no? Aquí lo que importa es lo que hoy fluye. Hoy fluye de esta manera, mañana de otra,
Es decir, el cambio cotiza al alza, como expresión de dinamismo, avance y capacidad creadora. La estabilidad y la permanencia se hacen sospechosas de pereza, cobardía o aburrimiento. Es decir, cuando ves algo que ya te da un tanto de pereza, un tanto de cobardía, un tanto de aburrimiento, algo que has hecho ya muchas veces, que no, esto es como educar a los hijos, ¿no? Pues es impresionante. Ya se lo he dicho una vez, 2, 3, 10. No, díselo 100, no, díselo hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Es decir, lo bueno, lo que te manda, te tiende a la comunión verdadera, lo que nace de la bondad intrínseca de las cosas, tiene que permanecer y tiene que ser siempre. Y siempre tiene que desplegarse, siempre tiene que hacerse rutina, es decir, de cada día, pero una rutina en la novedad del amor. Una rutina santa, una rutina que los santos han sabido ver en esa contemplación. Por eso en esa contemplación cada día es diferente. Puedo hacer las mismas actividades, pero cada día es distinto, cada día es único, es irrepetible. Y por lo tanto lo que Dios me pide hoy es algo maravilloso, que no me lo pidió ayer, no me lo está pidiendo hoy, aquí y ahora. ¿No? Y mañana me pedirá otra cosa, pero yo me centro en lo de hoy, desde la contemplación y la quietud. Y eso no lo considero pereza o aburrimiento o cobardía, aunque venga el tentador a decirme que así es, ¿no? Que eso es una actividad, ya te lo sabes, que para qué vas a estar en esto, que vas a formarte, ¿no? Que vas a rezar, ¿por qué rezar? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Etcétera, ¿no? Bueno, fijaros que la modernidad está en esto. Ahora lo importante es estar. Yo estaba en este concierto y fui a este evento, vi este espectáculo, estuve allí, estuve acá, viajé a este sitio, a este otro, ¿no? Y no permaneces nunca donde tienes que estar, ni buscas, ¿no? Ese viaje inmenso que hay de la cabeza al corazón, son 30 centímetros apenas, para que tú puedas entablar un diálogo contigo mismo, para conocerte, para poder amarte como Dios te ama. En lo profundo de tu intimidad, intimio ormeo, ¿no? Decía San Agustín, en lo más profundo de tu intimidad, allí está el Señor que te quiere escuchar tus súplicas, tus anhelos, tus deseos, pero sobre todo te quiere dar una palabra. Por eso su palabra está viva y es eficaz en lo más profundo de tu corazón. Bueno, antaño, es decir, en lo antiguo admirábamos la convicción de la firmeza, por lo tanto, esto tiene que ver con la fidelidad, como veremos, porque claro, si tú ya pasas del ser al estar, pues ya te da lo mismo, hoy estás aquí, mañana allá. Y la firmeza que era antes era como una convicción, algo que te permitía estar estable. Ahora no, es la flexibilidad lo que está de moda, es el acomodo, el estar bien, yo me siento bien. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me dio y por todo lo que ha hecho para que yo me sienta bien. O sea, si te sientes bien, ¿no? Es que Dios está contigo y tú estás cómodo y acomodado, ¿no? Y es todo lo contrario, el testimonio cristiano no es sentimentalismo ni romanticismo, va mucho más allá, es cumplir la voluntad de Dios cada día en la alegría del Espíritu Santo. Y en esa alegría estás siempre aprendiendo las cosas nuevas que Dios te quiere enseñar. Y Dios que te quiere enseñar que no puedes estar cómodo, que no puedes estar en tu zona de confort jamás, porque no existe ese descanso. Ya viene allí, en la patria celeste, la Jerusalén celestial. Allí vendrá el descanso eterno, allí podrás descansar lo que quieras. Y es más, en compañía y en comunión de todos los santos de toda la historia y de los ángeles que te contarán todas sus aventuras, ¿no? Y contemplando el rostro de Dios. Pero desde luego aquí no. En la tierra hemos venido a luchar, a combatir, a dejarnos la piel. Por lo tanto, eso de la flexibilidad, del acomodo, no. Los principios, el Santo Evangelio es el que es. Y no te puedes acomodar el Evangelio a tus rutinas, a tus caprichos o a tus nuevas culturas o maneras de ver las cosas. No, el Evangelio es el que tiene que entrar en tu corazón para acomodarte a ti en esa incomodidad del Espíritu Santo. Diríamos en esa inoportunidad que Dios tiene de removerte, de convertir tu corazón, de salir, de sacarte a ti de esa comodidad, de ese egoísmo tan recalcitrante que hoy destruye a personas y familias enteras, ese demonio del egoísmo que en el fondo siempre recae en un individualismo y al final en un sinsentido, en un nihilismo, ¿no? Nada tiene sentido. Bueno, nos sumergimos en la vorágine, por lo tanto, y en la pasión del cambio y la experimentación. La alergia de los adultos ante la calma y la soledad se convierte en los jóvenes en loca experimentación de sustancias, sexo nuevo, el último aparato, la última novedad. Con Rimbaud, este autor, encontramos sagrado el desorden del espíritu. Fijaros que aquí es importante que ya los adultos interfieren, no intervienen en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Lo que el joven ve, ese modelo que ve en el adulto, eso es lo que él va a hacer. Si tú no te implicas ni te complicas la vida, ni amas al prójimo como a ti mismo, tu hijo no lo va a hacer, ni tu hija. Es muy fácil caer en ese egoísmo. Y además, si no tiene ejemplo, modelo firme, que le robustezca en la voluntad para ser inspirado en aquello que no le gusta, que no le place, pero que tiene que hacer y que debe de hacer, porque es lo bueno, porque es lo justo,
porque es lo verdadero, porque es lo que te llena en el fondo del corazón, el alma, y te llena de Espíritu Santo. Bueno, pues ahora no, prefieres el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, que es espíritu de desorden, y a eso le llama sagrado además. Lo llama, como veremos aquí, con una grandísima, elocuente sarcasmo, ¿no? Un sarcasmo brutal, ¿no? El desorden del espíritu. Y está hablando Satanás, y Satanás quiere pasar por algo sagrado en el sentido de que ya nuestra sociedad, esto de la experimentación, de ir a la última, aunque hoy cambies de look 8 veces a la semana, o hoy estás así, hoy estás con este, mañana con el otro, es decir, toda esta alergia del adulto que ya no tiene vida espiritual, que ya no está en la contemplatio, que ya no vive una vida contemplativa, en la oración, en la espiritualidad verdadera, viendo el mundo como Dios te dice que lo tienes que ver, no como tú crees que lo tienes que ver. Bueno, pues ahí en esa alergia, eso se contagia, más que una alergia es un veneno, ¿no? Es un despropósito, y se contagia a los jóvenes que ya van solo a esa experimentación, ¿no? A esa experiencia del exceso, ¿no? De ser excesivo en todo lo que uno hace, y en medio virtus, como decía San Aristóteles, bueno, pues eso se acabó, ¿no? Ya no es en el medio está la virtud, sino siempre vamos a los extremos, y además de forma voluble, vamos cambiando de día a día y de noche, de lunes a viernes y de viernes a domingo. La misma globalización, por lo tanto, nos desarraiga a todos, dice este autor, mucho más a las culturas agrícolas y tribales, de los valores ancestrales en la relación con la naturaleza y con las gentes. Y aquí está hablando de que se está rompiendo, se podría decir, es el génesis. Se rompe, ¿no? El pecado original rompe la relación entre las gentes, entre los hermanos, entre las personas y con la naturaleza, con el cosmos que te rodea, ¿no? Y esa cultura agrícola y tribal, es decir, familiar, rural, se podría decir cercana, íntima, preciosa, ¿no? Y ese ritmo y ese respeto y esa armonía, pues se van resquebrajando, se van rompiendo por una cultura de lo fugaz, de lo efímero, de la comodidad, ¿no? De lo flexible, pero donde entra la distancia, la frialdad, el egoísmo, el individualismo, la soledad, ¿no? Entonces, bajo este engaño, esta apariencia de luz, pues está el mismísimo Satán, ¿no? Y Cristo sufre, y su corazón sufre, y reza, e intercede por nosotros desde el cielo, como expresa esta imagen, para que nosotros cambiemos y volvamos a esa fidelidad primera, volver al amor primero, como dice Apocalipsis, también esa fidelidad primera donde el Señor nos nutre, nos alimenta con su Espíritu Santo a través de su palabra, de los sacramentos de la Iglesia y de la vida, de la misión, del apostolado que podamos realizar para bien de los demás, de los hermanos, con los talentos que Dios te ha dado para ello. Hemos pasado muy rápidamente, por lo tanto, de una cultura compacta e inteligible, y nos hemos visto sobrepasados y ahora estamos confusos. Solo unos títulos de libros dan una idea de sensación. Aquí habla de Toffler, del shock del futuro, Fukuyama, este gran autor, gran ruptura, Kegan, In Over Our Hearts, The Mental Demands of Modern Life. Bueno, pues ahí están, ¿no? Lipovetsky, El imperio de lo efímero. En estos autores se basa todos estos estudios, todas estas afirmaciones, ¿no? Bauman es famoso también en el mundo líquido. Esta es una de las expresiones que más han surtido efecto hoy en el mundo contemporáneo, en el que nada se mantiene inmóvil ni conserva mucho tiempo su forma. Vivimos en una sociedad individualista y volátil. Individualista y volátil. Esto es tremendo, tremendo. Son demonios que nos llevan después, por lo tanto, a la incoherencia, al despropósito, a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Al despotismo, al orgullo, donde el amor se hace flotante, sin una esforzada responsabilidad hacia el otro. Fijaros que lo que aquí al final desaparece, que es el amor, el gran amor que Dios nos tiene en este sagrado corazón, que no deja de amar al hombre, no deja de esforzarse, porque se ha responsabilizado de la salvación de tu alma. Por eso el Señor muere en una cruz por ti, por mí, por ti, para que seamos capaces de recibir esa caridad, que sabe que es esforzarse también por el bien del otro, amar al otro, entregarse por el otro, la donación total de sí, de nuestra persona, a la misión de entregarse a los demás, a la verdad, en definitiva, de que tendemos a la comunión, de que somos uno cuando somos nosotros, cuando estamos unidos con el otro. Y el otro es Cristo, y en el otro está Dios, y Dios está en el otro. Bueno, esto ha llevado a los sociólogos y culturalistas a preguntarse si la mente humana sana puede procesar tanta complejidad. Es decir, te dejan solo, además te dejan de forma volátil, como una veleta dando vueltas todo el día, fluctuando, ¿no? Como si fuéramos aquí una tabla de
de sucesos periodísticos diarios o de cifras, ¿no? De altas y bajas en la bolsa de Nueva York, y estamos constantemente cambiando, ¿no? Y siendo tan volubles, que dice que además eso es lo más complejo que existe, porque una mente sana no puede permitirse estar en esa situación, porque no has nacido para esto. Has nacido para la estabilidad, para el recogimiento, para la quietud, para la intimidad. Has nacido para encontrarte con Dios cada día y que Él te revele y te manifieste en tu propia historia que eres valioso, que eres maravilloso, que eres precioso a sus ojos y que Él tiene una vocación especialísima para ti, personalizada, personalizada y además gratis, gratis. El Señor solo te pide la fe en Él para comenzar a amarle como Él se merece. Bueno, pues la conciencia, por lo tanto, no basta hoy con dominar a una de las tareas de la edad adulta. Esto es una conciencia actual, ¿no? Se necesita siempre algo más, ¿no? Sabemos más que nunca en la historia, sin embargo, ignoramos lo esencial para componer los saberes fragmentarios. Esto tiene mucho que ver, la educación actual es una educación vomitiva en cuanto que no te expresa, no te educa en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la ética, ¿no? En el mundo del humanismo cristiano, en el mundo de los afectos también, a cómo gestionar, ¿no? El mundo de la propia psicología, una psicología adecuada, ¿no? A la revelación divina, que la hay. Bueno, es más, durante siglos hemos experimentado el derrumbe de utopías y civilizaciones fecundas que han contraído las fronteras de lo cierto, dejando pocas evidencias. Es decir, la certeza, las evidencias, en definitiva, la verdad, ha dejado paso al relativismo. Todo es relativo, lo que hoy es bueno y es bonito, mañana puede ser malo y feo. Lo que hoy es consistente, ¿no? Mañana es fluctuante, ¿no? Y desaparece, se evapora. Y por lo tanto, esa ignorancia, fíjate, es de no saber componer los saberes que, siendo siempre fragmentarios, es decir, la medicina no tiene mucho que ver, no sé, con la física o la astronomía, pero todos estos saberes tienen que confluir, ¿no? En el saber por excelencia, que es la teología, es decir, lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te dice que hay en la ciencia, en el mundo de la razón, en el mundo de las letras, en el mundo del arte, de todas las artes, ¿no? Para confluir también y vincularlas al mundo de toda la ciencia, de lo empírico, vamos a decir, la física, la química, la matemática. Es decir, todo confluye y todos los saberes tienen que ser, ¿no?, en esa pirámide hacia lo alto, porque todo procede, tanto el autor de la razón como el autor de la creación es el mismo. Si es el mismo, nos dice la Santa Madre Iglesia, el fundamento de todo lo creado es racional. Por lo tanto, la fe nos tendría que permitir eso, no caer en utopías y en civilizaciones vanas, que precisamente por no saber ver todo el compacto, es decir, percibir que todo hay en todo una unidad, se tiende hacia lo uno, se tiende hacia la comunión de todas las cosas, de todos los saberes, y que todo tiene un sentido y un significado profundo, maravilloso. Todo está entretejido y entrevedado por la gracia de Dios y su providencia, por su divina sabiduría, que es amante, ¿no?, del hombre. Pues si el hombre viera esto, tendría certezas y tendría evidencias, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que estas se han evaporado cada vez más en tanto y en cuanto el hombre en la historia ha ido abandonando, se ha especializado en muchos conocimientos de forma particularísima, pero no los ha vinculado, no los ha engranado, en esa completud, en esa enciclopedia del saber divino, es decir, en esa enciclopedia de la realidad, esa enciclopedia de lo que Dios nos quiere enseñar a través de todo el creado, de todo el creado. Ahí entra la Sagrada Escritura, la tradición, la vida de los santos, no las ciencias empíricas, las ciencias filosóficas, todo entra en esta gran belleza, ¿no?, que es comprender que hay certezas, que existe la verdad y que la bondad de Dios se trasluce y su sabiduría en todo lo creado. Pero tenemos que verlo y esta sociedad no lo ve. De hecho, la impotencia es lo que aparece aquí y la impotencia de la razón flota en el ambiente. Es decir, el mundo vive en una ilusión. Al final esto es una matriz pero sin sentido. O le damos sentido a través de hablando de, no sé, de extraterrestres, de mundos extraños, paralelos, o de terraplanismos demasiado planos, ¿no? Que esto de la bola tampoco yo, vamos, para nada, pero lo de que es, ¿no? Hablamos como de cosas, otros seres, otros mundos, otras historias, otras galaxias, otras, ¿no? Otra Matrix que hay siempre por detrás, otras élites que mueven todo, ¿qué tal? No, y esa ilusión, se pierde la certeza en la razón. El sentido común, como la filosofía, los sabios somos los simples, al final todos caen, ¿no?, en esta ilusión. Es todo muy ilusorio, muy banal. No te puedes quedar con nada fijo, nada persiste, nada es consistente, ¿no?
Así es, vivimos un tiempo con pocas certezas. Cristo, fijaros, nos dice todo lo contrario. Yo soy la roca. Quien construye su casa sobre mí, sobre la roca, sobre la palabra, sobre el logos de Dios que es Cristo, pues va a tener esa resurrección que la acompañará siempre. La resurrección da sentido a la vida temporal y a la eterna. A la vida temporal y a la eterna. Y no es una ilusión. De hecho dijo, entrar, toca mis manos, Tomás. Aquí están, ¿no? Estos son los signos de los clavos en mis manos. Toca, trae tu mano, trae tu dedo y mételo en mi costado. Es decir, no hay ilusiones, ¿no? Creían ver un fantasma, sí, creían ver un fantasma, pero no lo era. El Señor subió a la barca con ellos, ¿no? Y paró las tempestades y sanó a los enfermos, pero sobre todo resucitó de la muerte. Bueno, pues como no hay esperanza en el más allá y es un mundo inmanente, completamente horizontalista, esta impotencia de la razón de no dar sentido realmente a todo lo que lo tiene, ¿no? Pues prefiere quedarse en el sinsentido, ¿no? Y dice, bueno, pues mejor me quedo en lo relativo. Lo que hoy es bueno, mañana será malo, quién sabe, ¿no? Así se perturba y se destruye tanto el entendimiento como la conciencia de los hombres en particular y de las naciones en general, ¿no? Y se cae en ese pecado social del crimen organizado, ¿no? Decía San Juan Pablo II que perturba las mentes y destruye las conciencias. ¿Por qué? Porque ese crimen es este primero, el no ver que todo procede de Dios, que todo procede de lo alto y que toda autoridad y toda complejidad y toda maravilla viene de algún modo. Podemos interpelar al Señor para que Él nos enseñe y nos instruya con su sabiduría, porque todo tiene sentido. Es todo lo contrario a la ilusión, ¿no? O a la magia, o al esoterismo, es todo lo contrario. El Señor es palpable, es tocable, es cercano. Por lo tanto, si vivimos en un tiempo con pocas certezas, dice, solo necesitamos mirar a nuestro alrededor para ver que estamos de pie en medio de una montaña de escombros. Dice nada más y nada menos, ¿no? Esta judía y paria Hannah Arendt en su obra Hombres en tiempos de oscuridad. Es impresionante, está dando a entender, bueno, como nos hemos apartado de la filosofía del ser que decíamos antes, desde Aristóteles, desde los antiguos griegos, y la filosofía de la historia del mundo judeo-cristiano, historia de la salvación hecha carne, el misterio de la encarnación de Cristo, pues el hombre se queda simplemente subido a una montaña de escombros, ya sin pilares, sin fuerza, sin nada que le sostenga, ¿no? La misma paternidad y maternidad está sometida a un bombardeo de exigencias difíciles de cumplir. Se pide que ambos trabajen, sí, pero que atiendan bien a sus hijos, que se formen una visión para conducir a la familia con valores e ideales, que marquen límites a sus hijos, pero en un clima democrático y de respeto, que cuiden su relación de pareja, pero que abandonen, eso sí, idealismos y romanticismos para los que no hay tiempo, que apoyen el desarrollo del compañero o compañera aceptándole como es, pero animándole a cambiar sin quejas. ¿No será demasiado pedir? El adulto de hoy, sin el apoyo de la comunidad tradicional, se siente perdido en una sociedad en la que muchos valores colisionan. Bueno, aquí está claro, está haciendo también el autor este esquema, vamos a decir, esta ironía, ¿no? Este sarcasmo cruel, ¿no? Donde se pide hoy que seas un superhéroe, ¿no? Pero ojo, sin contar ni con la gracia de Dios, no cuentas ni con la gracia de Dios, ni con el apoyo de la familia tradicional, de la comunidad tradicional, el vecindario, la comunidad eclesial. Aíslate, vives solo y encima, como sociedad y el Estado y el gobierno y el vecino, te va a juzgar y te va a exigir. Te va a exigir, ¿no? Y te va a juzgar. Y siempre para condenar, si no concilias, ¿no?, tu vida laboral con la vida familiar, si no eres un super papá, una super mamá, si no sabes hacer esto o lo otro, si no, te piden ecuanimidad, rectitud, siempre equilibrio, tal. No, esto lo tienes cuando está Dios apoyando esta paternidad, esta maternidad que se fundamentan en el matrimonio. Recordemos que el padre y la madre en cristiano no tiene una clave de paternidad o de maternidad o de familia sin el matrimonio. El matrimonio es la raíz, radix, ¿no?, del matrimonio. Esta unidad conyugal, este vínculo conyugal es el que de ahí nace la paternidad y la maternidad. Bueno, cuando esto está sentado y anclado en Dios nuestro Señor, a través del sacramento, a través de la vida de la gracia, claro que sí se puede cuidar esto, cuidar la relación de pareja, marcar límites a los hijos, formar una visión, claro que sí. Claro que se puede animar sin caer en la queja, ¿no?, en la desazón, el apoyo de la comunidad se puede buscar ¿dónde? En la iglesia. Pero estamos hablando de una sociedad postmoderna que quiere que esto se realice sin el apoyo de Dios y sin el apoyo de los hermanos. O sea, sin Dios y sin la comunidad. Aquí está la trampa. O sea, Satanás te dice, sí, vas a realizar esto, te voy a exigir lo mismo, vas a hacer los mismos ladrillos, como decía el faraón, pero esta vez sin el barro, sin la paja, no te la voy a dar yo. La vas a ir a buscar tú a ver dónde la encuentras, ¿no? O sea, Satanás se ríe
de la persona que en el voluntarismo, en el esfuerzo ímprobo o en el engaño sideral entra y quiere realizar todo esto cuando ve que no lo va a cumplir. Ni una de estas, ni un átomo es capaz de cumplir, ¿no? Los mayores además se preguntan por qué la gente joven tiene dificultad para mantener sus compromisos. ¿Son más frágiles psicológicamente? ¿Por qué las parejas se rompen con tanta facilidad? ¿Es que no sabían lo que querían? Claro, bueno, aquí entramos. Erickson dice: la adolescencia y la juventud tienen como tarea fundamental conseguir una identidad del yo. Una identidad del yo. Esto es lo que está en crisis. Y claro que muchos adultos dicen esto porque es verdad que somos más frágiles esta generación en unos aspectos y en otras seremos más fuertes a la anterior. Pero lo importante aquí que es que las parejas rompen con mucha facilidad, es decir, que hay una volatilidad, que el compromiso ya no es firme, ya no tiene consistencia, es algo etéreo, es algo fugaz, banal. Y por lo tanto, ¿quién soy yo? Está en la base de esta quiebra. Cuando tú no tienes compromiso con el otro es porque no sabes quién eres tú, porque no estás todavía, no tienes la identidad madura y no tienes, por lo tanto, las cualidades, la capacidad de ejercer como adulto, como yo. Y hoy puedes ser yo y mañana eres parecido al tú, o al él o al de ellos, pero no dejas de ser tú, es decir, no tienes una personalidad forjada. Y por lo tanto, saber quién soy yo y cómo encajo en la sociedad es fundamental, es fundamental. Pero claro, esto sin los baremos que te pueda poner una sociedad que no es nadie, ¿no? Una élite, una oligarquía de poder o un establishment completamente anodino, ¿no? Salvajemente laicista o donde Dios no entra en ningún momento. No, yo no es para tener el respeto humano de quién dirán que soy yo. No, es saber quién eres tú para ser feliz, para poder hacer aquello que tú tienes que hacer en sociedad, en la comunidad humana, ¿no? Bueno, pues esa fragilidad psicológica, esa falta de compromiso, se puede ver muchísimo, lo ven en esto, ¿no? En esta carencia que existe donde uno no conoce todavía bien su propia personalidad, su yo. Dos cosas ayudan a esto: que la cultura ofrezca pues eso, cauces de respeto con modelos de adultos. Es decir, modelos de adultos faltan, eso sería lo primero, y que la cultura ofrezca estos cauces. Es decir, ¿qué ofrece hoy la cultura? Fútbol y peleas, ¿no? Básicamente son los dos grandes entretenimientos, y todo el mundo esté asqueroso, ¿no? Hipersexualizado de la pornografía, etcétera. Es decir, no está ofreciendo cultura, esto es mierda, es basura. O sea, es entretenimiento. Si el deporte te entretiene un cierto, pero no te está dando las claves existenciales para dar sentido a tu vida. Por lo tanto, la cultura va más allá, ¿no? Por eso la belleza de la literatura, la poesía, las letras, la ópera, el teatro, es decir, todo esto, la escritura, tiene que potenciarse, la lectura, el compartir, el tener foros de formación, auténtica formación cristiana, donde puedas recibir toda la sabiduría que Dios da en ese culto también, ese culto que se emana de la liturgia de la Iglesia. Desde la oración, desde el culto divino, desde la liturgia de las horas, se ofrece cultura, ¿no? Se ofrece cultura a los demás. Por eso los cristianos somos luz y somos sal y somos fermento en esta cultura de muerte tantas veces, que no solo no crea cauces de respeto, sino que te coloca modelos de adultos que son falsos, que no son de Dios, son completamente ya irrisorios, volubles, que son completamente desquiciados, ¿no? Te ponen jóvenes que te los ponen ahí como si fueran multimillonarios, llenos de oro, llenos de tatuajes, aparentemente felices, y se suicidan, ¿no? Con menos de 20 años. Y cuanto antes te suicidas, mejor ejemplo eres, ¿no? Tienes más póster así grande en las revistas del corazón adolescente. Es decir, es patético, ¿no? Como toda la cultura gender y toda esta pantomima barata de que Satanás ha querido inocular, ¿no? Es decir, modelos falsos, antimodelos. Entonces, claro, si no ofrece esto, el joven nunca va a llegar a esa identidad del yo. Nunca va a poder profundizar en quién soy yo si cada día me dicen que puedo ser de una manera o de una estirpe o de una tribu urbana, o poder llevar un tatuaje diferente cada día. Es todo una locura, ¿no? Entras ahí en una amalgama completa, en un galimatías de esquizofrenia y de complejidad enorme. Ritos de paso sería el segundo aspecto. Estos ritos de paso, que significa lo que transite de una etapa a otra. Es decir, no quemar las etapas, sino ver qué es lo que corresponde a cada etapa. No es lo mismo tener 10 años que 12, que 14, que 16. No es lo mismo. Entonces hay que ir pasando esas etapas, ¿no? Y si se negocia bien esa etapa, se consigue la fidelidad.
Y esa fidelidad es un camino. Y se propone la fidelidad como un camino y una capacidad de estar a la altura de los ideales de la sociedad a pesar de sus imperfecciones e inconsistencias. Es decir, el estudio, la formación, las amistades, cuidar los hobbies, cuidar aquello que realizas y que haces, pero de forma moral, ética y espiritual. Cuidar tu vida espiritual, tener un fundamento sólido. Esto es lo que va a hacer que esa fidelidad te ayude después, esa fidelidad a las etapas, sin quemarlas, sin pretender ser alguien que no eres, no ser más adulto de lo que eres cuando tienes 12 años y eres un mero adolescente. Bueno, pues esa identidad del yo la cuajarás, se solidificará, se petrificará en la belleza de tu propio yo, de lo que Dios te ha dado a ti en tu personalidad, siempre que respetes también estos ideales, este proceso natural, ¿no? Y connatural de tu crecimiento en estatura, sabiduría y gracia. Es decir, los ritos de paso son muy importantes, ¿no? No pretender quemar etapas, no se puede quemar etapas porque si no, esto rompe por dentro la psicología de los jóvenes. Esta fidelidad no es aceptación, por lo tanto, ciega a las cosas tal y como son, sino amor que lucha por su mejora. Este logro es hoy muy aleatorio y complejo. Que no te está diciendo que simplemente aceptes lo que viene de la sociedad, de la escuela, tal, sino que tú puedes mejorar la situación, pero siempre en esa base de respeto, ¿no? Y de comprender las imperfecciones que existen, sí, en el sistema y en todo lo cuanto hay, pero que puedes mejorar y que tú tienes que aportar. No tienes que ser un borrego que ciegamente obedece porque le han dicho tal cosa, no. Tengo que pensar, tengo que madurar y asumir aquello a lo que yo me comprometo para mejorar mi entorno, mejorar mis capacidades y los talentos que Dios me ha dado, ¿no? El mundo del estudio, especialmente los jóvenes, y el mundo de la familia y de los amigos, que es donde naturalmente, de forma connatural, se da ese espacio vital. ¿Sabemos lo que queremos? A la mayoría no es más fácil pensar cómo conseguir lo que queremos que llegar a saber exactamente qué es propiamente lo que deberíamos querer. Esto es importante, claro, hay una esquizofrenia aquí entre no hago el mal que no quiero, decía San Pablo. Bueno, pues esta es la lucha del hombre que internamente está siempre. Dinero, suerte, trabajo allanan el camino a la felicidad, que como los niños vive del capricho y de la gana. Es decir, parece que el dinero está ahí, es como un motor, la suerte, el trabajo, tal que yo tenga, tal. Y ahí, ¿qué pasa? El capricho y la gana es lo que a mí me peta en cada momento hacer, pero apagan la lucha por estructurar el deseo de ser y de buscar. Es decir, aquí está hablándote de que no puedes hacer un ídolo del dinero en tu interior, ni un ídolo del trabajo, ni un ídolo de la suerte que tú tienes más que otros, o de compararte, o de buscar, no sé, prebendas o trepismos, ¿no? El trepar en las escalas sociales, sea como sea, ¿no? En esa suerte, entre comillas, a costa de lo que sea. No. Esto tienes que ponerlo y someterlo, porque el deseo de ser yo mismo, de la lealtad contigo mismo, de respetar esa intimidad que tú tienes como ser humano y de buscar siempre crecer y aprender, esto es mayor, esto es mejor. Y es mayor, es lo que te va a dar consistencia a tu yo, no lo otro podrá cambiar. Podrás cambiar de trabajo, podrás tener épocas donde a veces tendrás más dinero o menos y tu suerte, entre comillas, o providencia podrá ser de una manera o de otra dependiendo del tiempo de tu vida que vivas o de cómo estés o de lo que te toque vivir. No sea salud, enfermedad, alegría o pena. Pero no, el deseo de ser es lo que tiene que ser permanente. Es decir, el deseo de ser fiel, el deseo de permanecer, el deseo de estar firme en mis convicciones y certezas morales y espirituales. Estas certezas, este deseo tiene que permanecer siempre. No puede ser volátil. Y el de buscar, además, permanecer en ese ser. Es decir, es algo que está siempre en movimiento, es decir, en formación continua, se diría hoy, ¿no? Una formación continua, ¿para qué? Para no caer en la prolongación de la inmadurez. Este demonio terrible, se prolonga la inmadurez, que encala a algunos jóvenes, ¿no? Les encaja, les aprisiona en esa prisión del infantilismo. Y esto, todos los autores no coinciden en esto, ¿no? Por eso se ha disparado por completo la edad de maduración psicológica, de compromiso social, de compromiso de irresponsabilidad con uno mismo, de autoconocimiento personal, etcétera. O sea, se ha disparado completamente en unos números de más de 10 años, entre 10, 15, algunos autores hasta 20 años hablan lo que era la madurez de hace, ¿no? Una generación o dos generaciones a la actual, ¿no?
Bruckner, en su libro La tentación de la inocencia, es de esta opinión. Dice: el infantilismo del que hablo no es solo la necesidad de protección o la ausencia de obligaciones, sino la transferencia a la edad adulta de atributos y privilegios del niño, convirtiendo al joven en un pequeño dios doméstico al que todo le está permitido. Terrible, terrible realidad que hoy viven tantas familias y tantos padres ya ancianos con sus hijos aún en casa o al lado de su casa, pero vamos, que es así, ¿eh? Pequeño dios doméstico al que todo le está permitido. Se ha cogido esas atribuciones y no las ha soltado. El terrible complejo del Peter Pan, que no quiere ni siquiera volar. O sea, ya no quiere ni volar el Peter Pan. Proseguimos, por lo tanto, con el infantilismo que combina una exigencia de alimentación, dinero y seguridad con una avidez sin límites que aspira a ser sustentado sin la más mínima obligación. Su lema: no renuncies a nada, desea y exige simplemente, es decir, eres un rimbambito, como dirían los italianos, eres un niñato, como dicen los castellanos. Bueno, una niñata. Es decir, aquí hay un problema serio, el infantilismo crónico, ¿no?, de una sociedad que tantas veces también la generación, como hemos dicho, los padres, la generación anterior, que es responsable de que se den esas etapas con fidelidad, con madurez, que se vayan dando los saltos de calidad y cualidad correspondientes a la edad de cada cual, pues se den de forma coherente, de forma estable, consecuentemente a la edad, ¿no? Que uno tiene que madurar. Estos ritos del paso que hablábamos anteriormente, que se tienen que dar siguiendo modelos sustentables, modelos sostenibles, que diríamos hoy en esta jerga tantas veces farisaica, pero que aquí estamos hablando de esa verdad. La verdad del ser humano es llegar a esa identidad del yo, pasando por las etapas sin quemarlas y con modelos auténticos del adulto, que le ayuda a no caer en este infantilismo. El infantilismo, por lo tanto, que es esa seguridad, es ese amor al dinero, ese amor a sustentar todo, ¿no? No en las obligaciones y en los deberes, por supuesto que no, sino en los derechos, en lo que yo quiero, en lo que yo quiero exigir, en lo que yo deseo, en mis apetencias, en el sensualismo, en todo este romanticismo irracional, ¿no?, de los afectos descontrolados, diríamos, o de los afectos inmaduros. Robert Hutchins, este autor, analiza con agudeza un aspecto del infantilismo. Dice: la cultura de la queja, ¿no? Te lamentas por todo, ni en ñañecas, dicen los polacos. No te lamentes, hombre. No te lamentes. ¿De qué te lamentas? Todos somos víctimas de nuestros padres ahora, de repente. La cosa es que ellos no hayan hecho cosas que están bien, sí, por supuesto, pero caer en esto, en el quejismo, ¿no?, por grande que sea nuestra insensatez o nuestra violencia, es decir, nuestra responsabilidad, nosotros no somos culpables, se la echamos al resto, los otros, el gobierno, siempre los otros, o vosotros, o los de más allá, incluso nosotros, sí, en alguna parte, pero nunca yo. No, tú no te responsabilizas de tus actos como realmente es lo que se te pide. En conciencia, una conciencia formada y adulta te pide que te responsabilices tú de forma personal de tus actos. Bueno, que analices tu insensatez, tus incoherencias, tus volatilidades, tu violencia, ¿no?, tu culpabilidad, ¿no? Sin embargo, no, ahora se habla mucho de las familias disfuncionales que se aquejan precisamente de esto, de que todo es queja, ¿no? La queja da poder, dicen, aunque no vaya más allá del soborno emocional o de la creación de culpabilidad, ¿no? Papaíto siempre tiene la culpa, ¿no? Y no la toméis conmigo porque yo soy vulnerable. Encima, ¿no? Caes en esa falsa debilidad, en esa falsa vulnerabilidad. Claro que hay que ayudar, al pobre, al indigente, al cautivo de Satanás, para llevarle a la luz de Dios, ¿no? Y darle esa riqueza principalmente, que es la riqueza del conocimiento de Dios, de la inmortalidad, ¿no?, de la grandeza, de su gracia, de su amor, de su perdón, para reconciliar heridas. Pero desde luego no puedes caer en esta falsa, ¿no?, antropología de pensar que a través del soborno emocional o de la creación de culpabilidades a tu alrededor tú adquieres más poder, ¿no?, y te empoderas precisamente por encima del resto, sin caer en la cuenta de que eres tú el primer y único responsable de tus propios errores, de tus fallas, tantas veces, de tus vacíos, ¿no?, de tus insolencias, de tus incoherencias. Erik Erikson señala
que un conjunto de factores ha roto el reloj armónico de la identidad. No es, por lo tanto, solo un solo factor, ¿no? Como diríamos, la educación de los padres, de los colegios, de las instituciones, el gobierno, todo lo que nos rodea. Por un lado, hay una precocidad sexual y un adelanto, incluso físico, en la entrada en la vida, asegurado por anticonceptivos y sexo sin riesgo. Este va al tema de la afectividad sexual. Sin embargo, la maduración de la identidad personal se ha retrasado de los 18 a los 25-28. Está simplemente dando un dato estadístico. Está diciendo que además somos precoces en ciertas... en todo lo que es perder el pudor, la virginidad, la castidad, la belleza de esta virtud, que es la que da consistencia a la futura fidelidad. Todo esto se ha perdido y, sin embargo, así te crees mayor, crees que Peter Pan ha salido ya del cascarón y lo que haces es ser más inmaduro, y un inmaduro crónico. Te conviertes en un necio, en una persona que llega a los 25, 28, 30, 35 y todavía no has madurado. Aún no tienes la sensación de saber quién eres tú y para qué estás en este mundo. Esto supone que se tomen decisiones muy serias, pues en el mundo del trabajo, de la pareja e incluso tener hijos, antes de saber verdaderamente quién es uno, o digamos, en ausencia de él mismo. Esto es lo que se llama, ¿no? La inmadurez crónica, que te lleva a cometer un error tras otro. Y hay una cadena que desencadena pues cada vez más dolor y tantas veces incomprensión, no solo a tu alrededor por tus ires y venires, sino esa dolencia interna que supone personal, que supone el no saber quién eres, ¿no? No darte esa identidad, no conocerte aún. Cuando llegue su yo madurado, no podrá compensar estar Dios, dar marcha atrás al reloj del tiempo. Sucede mucho en las relaciones, ¿no? Vamos a verlo ahora. Entonces, fijaros que estos aspectos de la madurez y por lo tanto también de la cultura de la queja, de las familias disfuncionales, tienen mucho que ver con este libertinaje y este voluntarismo absurdo, este hacer lo que me peta, este yo deseo, yo exijo, yo hago y deshago como quiero, sin pensar en las consecuencias, sin tener aún la madurez suficiente para recalar en que la responsabilidad personal es algo intransferible, que no se lo puedes achacar a nadie, ni a un gobierno, ni a tus padres, ni a tus primos, ni a tu vecino, ni a tu cónyuge, ni a tus hijos. Eres tú responsable de tus actos. Esta es la grandeza del ser humano. Bueno, por otra parte, el matrimonio ha pasado a verse no como estatus, sino como contrato laboral con derecho al despido. Anthony Hiddens, sociólogo y asesor personal del presidente Tony Blair, crea el concepto de intimidad en relación pura. Fijaros lo que es Satanás hablando, ¿no?, de en relación pura, la intimidad en relación pura, y parece que es algo hasta bonito, hasta bello. Fijaros, ¿no? Te dice el sociólogo, ¿no? Imagínate, o sea, increíble, ¿no? Toda una autoridad, un perito en la materia, te está diciendo que el matrimonio pasa de moda. Eso es evidente a nivel sociológico, pero que ahora la nueva moda es esta, que tu intimidad se despoja de toda coherencia ética espiritual para dar paso a una relación pura, entre comillas pura. ¿Qué significa esto? Pues que ya no está el para siempre o solo y único del amor romántico, que además y no ser monógamo, ¿no? Que puede no ser monógamo, sino que se establece ahora ya todo este mundo de la poligamia y mucho más allá de la poligamia, toda la polisexualidad actual de los 8.000 grupos que uno puede apetecer a nivel genital, ¿no? Psicoafectivo, desordenado, por supuesto, siempre en este mundo que vemos del vaivén, de la veleidad. Bueno, se establece que esta iniciativa, fijaros lo que dice, qué barbaridad propia, asumiendo lo que se puede derivar para cada persona de una asociación sostenida con otra, ¿vale?, que se prosigue solo en la medida en que se juzga por ambas partes que produce la suficiente satisfacción para cada individuo. Es decir, esto ya no existe el amor. Aquí no se trata de amor, se trata de un contrato verbal, si queréis, gestual, incluso de un compromiso de día a día. Vamos a ir viendo qué pasa cada día con nosotros, y si esa satisfacción se mantiene y no baja, ese individuo ya no tiene nada que ver con principios éticos, con principios no antropológicos, tampoco con la naturaleza propia del amor, que es complementaria, que es exclusiva, ¿no? Que las dos partes, que tiene que ser complementaria, exclusiva y abierto a la vida. Este es, ¿no?, el fin unitivo y el fin procreativo propio del matrimonio cristiano, que jamás se pueden disociar en una relación humana. Bueno, aquí se disocia absolutamente todo. Ya ni siquiera es el contrato social de Napoleón Bonaparte, ¿no?, impuesto en la Revolución Francesa para todos los franceses de turno. No, aquí estamos hablando de simplemente una apetencia diaria. De ahí lo que se llama, aquí en España existe, ¿no?, el
divorcio express, ¿no? Pues así como express, de forma express, así como un café, yo te tomo, así te dejo, como un paquete de Kleenex, que me limpio los mocos, vamos. Entonces, si ese nivel de satisfacción no se mantiene o no va más, o yo considero que no está dando la talla, que no estás en la talla, en el número, en el nivel que yo considero de satisfacción para mí mismo, imagínate, el criterio es tu propio yo, tu propio ego, tu propia satisfacción, bueno, pues esa relación ya se trunca, se aborta, se corta, ¿no? Se pierde, ya está. Y no hay más. Y a esto le llama intimidad en relación pura. En relación pura. Es decir, yo, y así pues, no solo tengo por qué tener un marido o ser una mujer, no, puedo tener 8 o 15, porque en esa relación pura yo me relaciono en ese momento de satisfacción con una y en otro me estaré con otra. Y así me voy relacionando, ¿no? Y ellas igual, ¿no? Somos un producto, un mero producto, ¿no? Y donde hay un contrato simplemente basado en mis sentimientos. Claro, aquí ya no existe el matrimonio ni como institución, ni como garantía de fidelidad, ni como felicidad en vocación, o sea, vocación de felicidad, ¿no? Y de santidad. Aquí no existe esto, ¿no? Todo esto se ha truncado. Aquí es Satanás el que viene a reinar y te dice en este reino donde todo se adelantó ya y ese reloj armónico de la identidad ya ha comenzado a resquebrajarse, ¿no? Con el libertinaje y con el relativismo. Bueno, pues ahora uno de estos factores más del relativismo y del individualismo es este. Yo escojo y elijo a personas para tener relaciones afectivos sexuales o del tipo que sean con ellas y siempre va a ser la satisfacción que yo tenga con cada individuo la que mantenga las coordenadas de mi ética, de mi moralidad con ellas. Bueno, aquí está clarísimo. La transformación de la identidad, por lo tanto, sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas es el libro de este autor, Idens, y es tremendo, ¿no? Fijaros, sociedades modernas, o sea, ni sexualidad verdadera, ni amor verdadero, ni erotismo verdadero, ¿no? O sea, aquí no hay nada verdadero, aquí todo es diabólico. No puede usted imaginarse lo estúpido que me siento, dice, cuando les hablo a mis hijos de compromiso. Para ellos es una virtud abstracta que no ven en ninguna parte, decía alguien, ¿no? En el libro La corrosión del carácter de Richard Sennett. Impresionante. O sea, muchos jóvenes dicen, ¿pero qué es eso de compromiso? Es que no sé ni lo que es. O sea, ¿qué es eso ¿no? Una promesa, un compromiso, un juramento, ¿no? Realmente yo, ¿no? Decido en conciencia que esta decisión es algo serio para mí, que me completa, que la asumo como mía, como personal, como parte de mi ser, de mis entrañas. Nada, esto no existe. ¿Por qué? Porque el hijo ni siquiera ve el modelo. Si ya sus padres han divorciado, claro. Solo haremos planes para el tiempo en que estemos juntos. ¿No es esto un compromiso? O sea, este es el tipo de compromiso de esta sociedad enferma actual, ¿no? Según decía en Erotic War, la guerra erótica de este autor, Lillian Rubin. Bueno, es impresionante, ¿no? Todos los autores modernos pues intercalan este tipo de análisis sociológico sobre la afectividad, sobre el mundo de la cultura actual y el valor de la fidelidad e intercalan este pesimismo, ¿no? Y este absurdo, vamos a decir, y esta complejidad siempre la enmarcan dentro de estas nuevas verdades, de estos nuevos derechos, de estas nuevas falsas garantías, de estas nuevas realidades que al final no son nada, son completamente volubles, son etéreas, se esparcen así, no son como paja a merced del viento, ¿no? Duran un día o menos, una hora, son impresionante. Pertenencias porosas, habla Hudnaut, este autor, a las vinculaciones débiles que se establecen alrededor de necesidades específicas y con proyectos a corto plazo. Hay que ser cortoplacista al máximo. Yo no sé si mañana mi mujer ya no estará conmigo, que no crean vínculos de por vida. Por lo tanto, las instituciones son porosas. Como tales no son las instituciones, la institutio romana, no, la institutio del derecho romano, la institutio del cristianismo es algo estable. Es algo estable, algo que nace para ser sólido, para fundamentar, para permanecer, decíamos antes, ¿no? Con firmeza, permanecer enraizado en una verdad sólida que aunque pase el tiempo, pasen las circunstancias, pasen los momentos, las maneras y los modos, nunca va a pasar la esencia, la naturaleza de eso que es, ¿no? De eso que hay que preservar, que hay que custodiar, que hay que cuidar, que hay que defender, que hay que proteger. Bueno, no, aquí le llaman instituciones, pero entrecomilladas, porque ya no son como tales instituciones, se podría decir son realidades inventadas o satánicas o pueriles, ¿no? O las nuevas escuelas de la falsedad, donde el hombre en vez de crecer, escolarizarse para el crecimiento personal, lo que hace es denigrarse, ¿no? Personalmente. Bueno, no contratan al individuo de una manera firme. Ninguna de ellas, estas instituciones son porosas.
¿no? Hemos dicho el contrato social, el día de hoy sí, mañana no. Conscientes de esa porosidad, los grandes equipos y las empresas, fijaros, esto ha pasado al mundo de la economía, de la macro y de la micro, fidelizan y blindan a sus figuras, aquellas que les producen más, que son más notorias, mientras los de abajo tiemblan con el despido. Es decir, no hay ni siquiera una relación estable mínima. Simplemente te mandan un WhatsApp, te mandan un mail y al día siguiente estás fuera, estás en la calle. O sea, no hay ningún tipo de cortapisas a la hora de despreciar la dignidad del trabajador, así como del huérfano, de la viuda o del pobre. Es decir, pecados que claman al cielo y de los más inocentes, ¿no? Aquellos que son hoy masacrados desde el seno materno. Bueno, impresionante, ¿eh? El grado de superficialidad y de anacrónica sensualidad en la que vivimos desde este relativismo, ¿no? que comentamos. La misma frontera de la familia se ha hecho porosa. Ahora, ¿por qué? Por divorcios, separaciones, hijos del anterior emparejamiento, familias mezcladas, familias monoparentales, parejas no casadas, que arrastran a relaciones complicadas de lo financiero, lo afectivo. Siempre se dan problemas. Más aún de lo que ya tiene una familia, vamos a decir, natural, normal. Bueno, pues aquí ya se multiplican por 2, por 3 o por 8. Esta porosidad es creciente también entre padres e hijos, plasmada en quejas y en chistes o chismes, quien diría, sobre cómo saber si se vive en familia o no. O sea, ¿qué es eso de vivir en familia? Si es que ¿no? hay hijos que ya no ven ni a los padres a lo largo del día, ni madres a sus hijos, ni los hijos a su madre, por el trabajo, por las condiciones, por las extraescolares, el otro, no sé qué. O sea, no hay esa familia, esa unidad, ese vínculo se va perdiendo, ¿no? La gran ruptura, decía Fukuyama, este gran autor, conllevó un desplazamiento de la familia extendida a la familia nuclear. La gran ruptura es esta, o sea, la familia nuclear se pierde, se evapora, y ahora es una familia extendida que puede ser, pues eso, tus amigos de turno les quieres mucho más que a tu madre o que a tu abuela. Perdió importancia, o a tu padre, claro, perdió importancia y te elevó fuera de ella la producción económica, la educación, el ocio. Mis hijos están en todas partes menos donde tienen que estar, en familia. Solo la reproducción, bueno, y mucho menos para el mundo del entretenimiento, ¿no? Del juego. Yo jamás juego, me entretengo con mis hijos, no. Ella para eso está el mundo que les ofrece un montón de ofertas, todas dañinas para su psique y para sus afectos, pero yo les dejo que estén ahí y que disfruten, ¿no? Solo la reproducción y algunas cuotas de la educación quedan en su poder, en el poder de esta familia nuclear, ¿no? En el caso de la pareja, dice, la gente empezó a casarse menos. Aquí da 3 datos estadísticos este autor, Fukuyama, impresionantes. La gente empezó a casarse menos, primer dato, fortísimo, a seguir casada menos tiempo, es decir, aquel que se casa por menos tiempo, 5, 10 años tal, la cosa está chunga, y a no volverse a casar tanto. Y esos son los 3 datos, ¿no? Obvios, de naturaleza ya estadística actual. Esto es del año 2000, pero vamos, que hoy ha ido a más. Esto no ha ido a menos, ha ido siempre a más, ¿no? Naturaleza humana y reconstrucción del orden social. Este es el libro La Gran Ruptura. Bueno, en todos los países desarrollados, por lo tanto, como vemos, incluso católicos y mediterráneos, el descenso ha sido dramático. En Suecia, la tasa de nupcialidad, de casamientos, de matrimonios, es tan baja, el 3,6 por cada 1000, y la cohabitación es tan alta, 30% de todas las parejas, que se puede afirmar que la institución del matrimonio está en declive o en progresiva desaparición, ¿no? Es un aniquilamiento total. Las parejas, de hecho, tienen el doble de probabilidades de disolverse que los matrimonios, contra la idea de que la cohabitación prematrimonial augura estabilidad. Este es otro dato interesantísimo. O sea, el 30% de parejas vive de una forma que no es la normal, la natural. Además, las parejas, al tender a comprometerse menos en el matrimonio, se disuelven mucho más, es decir, hay muchas más probabilidades, a veces hablan del 50%, el 60%, el 70% de probabilidad, donde un matrimonio suele ser más consistente. Un matrimonio casado por la iglesia, alguien que lo hace por lo civil o simplemente como es un contrato. Entonces, esa mentalidad de no fe, de vivir sin Dios, bueno, pues es mucho más fácil, hasta aquí. Ya me he cansado, ya no me satisface, ya me aburro contigo, no me das lo que antes me dabas, no era lo que yo lo esperaba, lo que yo pensaba. Bueno, contra la idea de la cohabitación prematrimonial augura estabilidad. Esto es lo falso, ¿no? Tantísimos años se ha oído esto, ¿no? El joven necesita conocerse, necesita intimar, necesita tener esas relaciones prematrimoniales para realmente después saber con quién va a estar en el lecho nupcial. Es que si no lo sabes antes, no te enteras. Bueno, todo lo contrario, ¿no? No solo a la moral católica, sino sobre todo a la naturaleza del hombre y de la mujer, que han sido creados por Dios para realizar un acto sagrado, abierto a la vida, que es el acto conyugal. Todo acto conyugal tiene que estar y debe estar abierto a la vida. Bueno, se les ha enseñado primeramente que no,
todo es el mundo de todos los anticonceptivos, tiene que ser una vida, una sexualidad cerrada por completo a la vida, bloqueada, y además te dicen que ahí radica la estabilidad. Y esto es falso. Es otro dato estadístico también real que es completamente falso. Todo este proceso deriva, lo que dice Richard Sennett, denomina la corrosión del carácter, que no concede valor ético a la seriedad de las relaciones con los demás. Ser hombre de palabra era un valor antes. Es más, antes se metía, uno faltaba al honor y es que podía ir a duelo a muerte. O sea, me has faltado el honor. Es importante, ¿no? El honor, la palabra que das, lo que piensas, quién eres, qué principios tienes. Horacio señalaba que el carácter de un hombre dependía de la calidad de sus relaciones. Bueno, pues Sennett se pregunta ahora, ¿cómo decidimos lo que es de valor duradero en nosotros, en una sociedad impaciente y centrada en lo inmediato? Es decir, si lo inmediato que es ganar dinero o tener este trabajo que es mejor que el otro o conseguir esto, o sea, es decir, buscar comodidades, buscar prestigio, buscar fama, buscar, no sé, lo que sea. Al final es el egoísmo, buscas para ti y en ti. Tus decisiones van a estar siempre viciadas, siempre van a ser erradas. Y en esa impaciencia, además de lo inmediato, ¿qué haces? Pues que no estás pensando nunca ni a medio ni a largo plazo. O sea, la vocación, una vida de vocación, no la entiendes. No la entiendes, como decían esos jóvenes. Yo no sé lo que es el compromiso, es que no sé ni de lo que hablas. Es algo tan abstracto. Si todo esto fuese así, ¿cómo comprometernos de por vida sobre arenas movedizas, de rupturas de pareja de solera que minan el mañana? O sea, estas rupturas de parejas, ¿no?, que eran sólidas, ahora el mañana, quién sabe, o sea, también están ahí, en esa volatilidad. Mis propios padres, no estoy hablando de los míos personales, tío. Puede decir el joven, mis propios padres ya están ahí, ya han quebrado. No se ha roto todo ha crolato, dice Luis Italiano, se ha desmoronado el edificio. Las bases no había cimientos sólidos. Bueno, pues si esos son modelos, te llevan a ti también tantas veces, ¿no? Yo hablo con muchas personas a veces que te vienen, no, es que me ha dejado mi mujer y es que ella a su vez es como si estuviera repitiendo su historia, la historia que sus padres han vivido estos años anteriores. Y se ha divorciado de su madre y ahora pues quiere divorciarse conmigo, ¿no? Quiere dejarme. Es decir, y puede pasar al revés también, el hombre que quiere dejar a la mujer. Bueno, no será una arrogancia, dice, el eternizar promesas hechas en un momento fugaz, cuando se da el consentimiento a la persona, en el caso del matrimonio cristiano, sostenidas en fuerzas que no se pueden garantizar. Claro, las fuerzas del cristiano no son las propias, sino que estás sostenido por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Por eso puedes garantizarlo. Es el Espíritu Santo el que da la garantía, el que da cumplimiento a la promesa que Dios te hace a ti. Lo que quiere es que tú acojas esa verdad. Es una verdad de fe y de gracia. De fe y de gracia. Si no hay fe y no hay gracia, claro que tú no vas a garantizar nada. Entonces el mundo te dice, claro, si no está Dios, ¿cómo vas a eternizar algo que es completamente fugaz? Como son mis efectos, mis afectos, mis deseos momentáneos, mis arrogancias, mis apetitos del momento, no sé, mis aspiraciones, mis satisfacciones, mis niveles de satisfacción. Sin Dios no tiene sentido la estabilidad. Claro, la roca no está ni siquiera en el horizonte. Todo es arena, todo se desvanece. ¿Cómo cerrarse a la posibilidad de una verdad futura sobre mi vida? Respiramos una atmósfera de transitoriedad, de todo lo que la historia humana crea y contempla, por más solemne y sagrado que lo decretemos, ¿no? Todo está ahí, en esa atmósfera de lo fugaz, de lo banal, de lo efímero. Tantos cambios de valores nos fuerzan a cambiar tantas veces de alma como de camisa. Tremendo, ¿eh? Esta aseveración final, o sea, uno cambia de alma, su espíritu, como de camisa. Y eso es tremendo. Cuando uno desea y busca la verdad, lo que realmente quiere y desea, de forma personal y para el otro, es crecer en verdad, crecer en sabiduría, crecer en amor, crecer en virtudes, crecer en aquellas virtudes que son los frutos, los dones que el Espíritu Santo va derramando en tu interior para forjar en ti una personalidad auténtica, una persona que viva en la lealtad, que viva con principios sólidos, basados en la verdad, en el amor a la dignidad personal, al bien del prójimo, al bien común, a la solidaridad, a esa subsidiariedad, ese apoyarnos unos a los otros, el considerar al débil, al pequeño,
¿no? Como lo más importante, la inocencia, la pureza, velar por ella, protegerla. Es decir, todos los grandes valores, el heroísmo, el crear, ¿no? El ser emprendedor, no solo de empresas de este mundo materiales, sino de empresas espirituales, donde los carismas fluyan, los dones y el compartir lo que Dios nos ha regalado, pues fluya. En ese yo, en esa identidad, es donde sí podemos forjar un alma que no vaya cambiando, sino modificándose, es decir, que no cambie el alma por la camisa, que no cambie el alma del ser humano, no lo cambie por un ser máquina, por un ser producto, por un ser cosificado, por un ser alienado, sino que sea realmente un ser humano, anclado en esta verdad de Dios, que es el amor fiel de Dios. El amor fiel, la fidelidad verdadera, es aquella que se enraiza en Dios nuestro Señor. Solo Dios te puede dar ese ánimo por seguir siendo fiel, por seguir pidiéndole la gracia de amar fielmente, por seguir pidiéndole la gracia de corresponder a su amor que siempre es fiel. Y esto es algo maravilloso, entender que tu yo y el mío están llamados a encontrarse en la verdad de Jesucristo, en la verdad de Dios que se ha revelado como hombre, como un hombre verdadero y auténtico, que ha vivido la esperanza, que ha vivido la confianza, que ha puesto y ha depositado todo su amor y toda la belleza de su ser en los débiles, en los pobres, en los necesitados, ¿no? Y que no ha pretendido, no ha tenido ninguna arrogancia, ningún ánimo de poder y de someter a nada ni a nadie, que jamás ha tratado a ninguna persona, ni siquiera a sus enemigos, por eso amar a los enemigos, como si fueran cosas, como despedazando, ¿no? Su dignidad o revelándose impropio, ¿no? De altanero, como decir... sí, dictador, ¿no? De las conciencias de los demás, ¿no? Siempre invitando, siempre convocando, siempre dando testimonio luminoso para que sea la persona, de forma individual, de forma personal propia, lo intransferible, la que acceda a esa educación, a ese crecimiento, a esa fidelidad. Y por eso Dios es fiel y es maravilloso, porque no te está obligando jamás, pero te está diciendo, este valor de la fidelidad no lo pierdas, porque quien pierde la fidelidad pierde el amor. Y quien pierde el amor verdadero no es que esté perdiendo cosas, se está perdiendo a sí mismo. No está perdiendo nada por el camino, no, está perdiéndose él a sí mismo y está dejando de crecer en el amor que da sentido y significado pleno a tu existencia y a la mía. Bueno, pues que Dios te bendiga, fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.